Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:42. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Pati? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va todo? Allá en las tierras de la Muy madre bien, patria. muchas gracias. Exacto. Sí, estaba escuchando y solamente agregarle un pelo a la sopa. Ya. Existe, aparte de ese órgano fantasma, digamos, hay una comisión asesora y existe una mesa social que es donde participa el colegio médico, donde participan, que uno entendería que, dado que tiene al colegio médico y tiene a las principales universidades del país, perfectamente podría oficiar de una voz autorizada en términos de asesoría, digamos, para la temática. Entonces eso revela esta incapacidad de estructurar una fórmula que permita dar gobierno. Si eso, más allá de que hay una serie de absurdos, más allá de que además no hay transparencia, y más allá de la parte más fea del asunto, en realidad hay una cosa previa, y es que en el fondo tiene poco sentido tener una serie de órganos que comienzan en un lugar impreciso y terminan en otro lugar impreciso, y que en el fondo tienen poca profundidad, que creo que además es algo que es lo que le pasa. Para mí eso es un reflejo más de lo que está pasando en este instante con la agenda de los mínimos comunes, que es una agenda que también hoy día, lo primero que la agenda se llama mínimos comunes porque yo entendí por lo menos, que suponía un proceso de negociación con aquel sector de la oposición que estuvo llano a ese proceso de negociación. Pero resulta que ese sector de la oposición considera que el gobierno no ha hecho lo que debía. Por tanto, se entiende que no estuvieron de acuerdo. Por tanto, los mínimos no son comunes. ¿Ya? Pero ahí están los mínimos comunes sobre la mesa por parte del gobierno, sin haberlos concordado con quienes habían hecho los mínimos comunes. Pero ¿tú crees, Alberto, que habría podido concordarlo? Lo digo en el sentido Lo que pasa, de que estamos, no es popular para nadie acercarse al gobierno, y algunos en su momento, cuando se reunió la senadora Proboste al inicio de estas conversaciones con el gobierno, la criticaban como diciendo que como que iba a terminar salvándole el gobierno. ¿Están los tiempos y los ánimos como para que ocurra algo así? lo que pasa es que la verdad es que sí estaban, porque la senadora Proboste estuvo dispuesta. O sea, en realidad el gesto que ella hizo en el momento, yo diría en la semana más difícil del gobierno, el gobierno ha tenido muchas semanas muy difíciles, pero en términos estructurales, donde la debilidad ya era un fenómeno que desbordaba todos los límites, fue esa semana, y donde Yanna Proboste efectivamente lo que hace en la práctica, independiente que no haya sido o no haya sido su función, es entregarle un crédito al gobierno, darle un espacio a partir de una de las pocas figuras de la oposición que tiene la posibilidad de efectivamente dar un crédito cuando lo entrega, que es el caso de Yanna Proboste, y que en el fondo logra articular en esa conducta una visión particular de cómo es la función de Estado, una visión particular respecto a lo que significa ser la segunda autoridad del país y cómo en ciertos momentos hay que apoyar a la primera autoridad del país. O sea, hay una decisión política que toma Yanna Proboste que es fuerte, que es intensa. Y lo que un gobierno debe hacer en una situación como esa es entender que ese socio, que fue providencial, que es un socio obviamente coyuntural, que mañana no puede no serlo, pero que ese socio es importante, y que lo mejor que puede ocurrir es que hagan el camino de estos mínimos comunes juntos, lleguen al final del proceso, se separen después, pero luego de haber hecho algo que a ambas partes les interprete en calidad de mínimos comunes. Si no, se pierde porque lo que le pasa al gobierno es que finalmente termina por ocupar todas las herramientas. O sea,
va y cada vez combustiona la siguiente herramienta y luego combustiona la siguiente herramienta y se va quedando sin ninguna herramienta para el futuro. Y es lo que está pasando en este momento. Y eso es una incapacidad política. La política está hecha justamente de lo contrario. La buena acción política es aquella acción que tú la ejecutas y te da juego para una segunda jugada, para una tercera jugada y para una cuarta jugada. Cuando tú no tienes juego futuro, ya entonces no estás haciendo política, estás simplemente gestionando un recurso escaso para lo que está ocurriendo en los próximos 5 minutos, y eso no es algo que sea sustentable en el tiempo. Que es precisamente lo contrario a política, digamos. Gestionar no tiene que ver con hacer política, nos guste o no. No, pues, no. Evidentemente la gestión es parte del procedimiento donde se participa en política, pero la gestión no es algo que defina la política en absoluto. O sea, hay más de política, para decirlo así, literalmente, hay más política en una misa, ¿no?, que en un acto de gestión administrativa. Claro. Entonces, y eso es algo que a este gobierno le cuesta un montón entender, y a mí me llama la atención que como si no fuera, como si nada, salen a anunciar el asunto a sabiendas de que la presidenta del Senado va a decir que no está de acuerdo. ¿Cuál era la otra alternativa, Alberto? Porque también estaba recordando las críticas que surgieron en su momento, lo que se veía en las redes sociales, algunos que temían que esto se transformara en una suerte de cocina, que se acordaran. Hay desconfianza cuando ves a los actores políticos reuniéndose. Claro. Déjame agregar un elemento. Le dio clases de política. Porque salió en un gesto súper poco usual hablar antes. Un poder del Estado sale a hablar antes que el Ejecutivo, la presidenta de la Cámara de un poder del Estado. Sale a hablar antes que el Ejecutivo de una medida que debe tomar el Ejecutivo tras una reunión con ella y con el representante de la Cámara Baja. O sea, háblame de echarle pelo a la sopa, por decirlo de la manera más elegante que se me ocurre, y después lo remata después del anuncio. O sea, lo que hizo ayer Jasna Proboste es una jugada súper audaz, en la que cataliza el efecto que ella ha ido adquiriendo desde el establecimiento de los mínimos comunes y neutraliza totalmente el efecto presidencial. Y lo quiero sumar a el talento que ha tenido para manejar situaciones difíciles en el último tiempo. Le agrego lo que vimos la semana pasada, Alberto, con lo de las inscripciones de las primarias, donde también dentro de un escenario en el que hubo muchas malas evaluaciones, ella tal vez era la única que se salvaba respecto a lo que fue su manejo. Sí, a ver, yo creo que efectivamente, Jasna Proboste, si está donde está, es porque sobrevivió en la política a las cosas más duras y más difíciles. O sea, ella tuvo que pasar por un infierno bien complejo, bien poco merecido además, toda una conflictividad que se estaba dando en el mundo de los partidos dentro de la estructura de la transición. Le tocó en algún momento a ella hacer simplemente el fusible que tenía que sacarse para que eso pudiera seguir operando. Y en ese sentido ella entonces tiene una historia que la conoce muy bien. Ahora, el gobierno, a mí lo que me llama la atención es que cuando tú no entiendes en qué condición te encuentras de negociación. O sea, si sencillamente tú te encuentras en un escenario en el cual sabes que no hay tiempo para poder esperar, sabes que el otro tiene un recurso muy importante, que el otro lo puso sobre la mesa, te lo está pasando, pero con condiciones, ¿ya? Simplemente acéptalo. O sea, no te enredes. Y cuesta entender por qué el gobierno entonces se decide enredar y decide ganarse un fracaso más en un proceso de negociación, teniendo a una persona que les ayudó, objetivamente les ayudó, con la cual no va a llegar a un acuerdo. Eso es incomprensible, es incomprensible, y habla de esta incapacidad de entender de que
de que hay un momento para la política donde los límites del gasto público y todo ese tipo de cosas deben quedar de lado. Hay un momento en el cual tienes que decir, mire, yo creo que hoy día, estoy seguro porque además lo he leído entre líneas, también lo he conversado con gente del mundo de la derecha, que todos dicen, bueno, a ver si es que era obvio, o sea, aquí había que soltar plata. Había que soltar plata hace mucho rato. Y esa situación es la que no ocurrió. Entonces, hacer política es que tú efectivamente construyas las condiciones para el futuro. Yo les pongo un ejemplo que está en este momento que me parece fantástico como ejemplo. Estados Unidos empieza a ponerle música de fondo a un posible conflicto con China y dice que es posible que haya habido alguna clase de intervención del gobierno chino en la pandemia del COVID-19, ya sea por una inacción, una omisión culposa grave o eventualmente por algo más, ¿no? A partir de una serie de denuncias del origen del virus en una mina de cobre en China, de la imposibilidad de poder ingresar a esa mina y de ser evaluada, y de la posibilidad entonces de que se haya escapado el virus. Incluso es y de la información de que había médicos con síntomas que eran coincidentes con gripes estacionales o con el virus antes del 1 de diciembre en Wuhan. Exacto. Bueno, esa y que además habían sacado objetivamente, los habían evaluado, un montón de coronavirus, ¿ya? Porque son muchos los coronavirus posibles, de esa mina del guano que habían sacado cuando se ponen a evaluarlo, porque habían muerto 4 trabajadores al respecto. Por tanto, aparece esta cosa que había salido antes, pero nunca le habían dado un contenido político más allá de las bravatas un poco locas y desquiciadas de Trump. Pero esto es música de fondo, porque la pregunta no es si acaso eso es cierto, ¿no? Que también es una pregunta importante. En términos políticos, la pregunta es si acaso Estados Unidos quiere decirle al mundo que los chinos son malos o no son malos, y si son malos a tal punto de poder fomentar incluso la posibilidad del descontrol de un virus para el resto del mundo, que ellos no lo tienen descontrolado, ¿ya? Si eso es lo que quieren decir, eso significa que están en condiciones de abrir un marco de conflicto. Ese es un acto político que puede ser miserable, como lo quieran interpretar, o puede ser justo, como lo quieran ver, da lo mismo. Pero eso es un acto político porque le pone música de fondo a una conducta posible futura que puede llegar hasta una guerra. O sea, hay muchos analistas internacionales que dicen la verdad, así como más allá de las buenas intenciones, la única alternativa que tiene Estados Unidos de mantener un liderazgo global importante es declarar la guerra ahora a los chinos y no esperar 10 años más. Y eso puede ser una parte de entonces eso, entender lo que es la política en términos de construir las condiciones para poder actuar en el futuro, es algo que es sorprendente en el gobierno de Sebastián Piñera y que nos tiene y que lo tiene el gobierno en esta condición bastante vergonzosa, bastante inadecuada, donde además las decisiones que estaban tomadas se postergan. O sea, se supone que había todas unas medidas de cambio en el gobierno, no se han tomado esas medidas. Cuesta entender cómo se toman las decisiones en el gobierno, cuesta mucho entenderlo. Ahora, Alberto, tomando en cuenta lo que estás mencionando y lo que se viene el 1 de junio, puntualmente, la cuenta pública, ¿qué es lo que debiésemos esperar de eso? Mira, la verdad es que la cuenta pública es una cuenta imposible, ¿no? Yo hice un ejercicio dentro de las actividades que hacemos ahí en la Cosa Nostra y yo redacté una cuenta pública, como si fuera una cuenta pública para que la leyera Sebastián Piñera. Y era imposible, o sea, porque no tienes nada que ofrecer, no puedes prometer cosas porque no son los tiempos para prometer cosas porque la gente no te cree, no puedes dar cuenta del pasado porque la gente va a decir, ¿cómo que me vas a decir que está lleno de beneficios que yo sencillamente no sentí? No hay articulación política para eso, o sea, no vas a tener apoyo político, tu mismo sector te está atacando, o sea, nadie va a defender la cuenta pública. Es una situación imposible. Yo consideré que finalmente la cuenta pública más bien debía ser como una ida al psicoanalista, o sea, que el presidente entrara en una especie de reflexión crítica sobre sí mismo y hiciera algo por el estilo. Yo creo que el escenario en ese sentido es un escenario bien curioso, porque yo creo que el gobierno ya pasó la época en el cual, entre comillas, el gobierno efectivamente pudo haber sido en algún momento, que podía caer. Yo creo que ya no va a ocurrir eso, ni algo cercano a eso.
pero sí la debilidad estructural es hoy día mayor que nunca, porque su mismo sector lo único que quiere es deshacerse de ello. Entonces eso los va a poner en una situación muy, muy compleja, y por eso es que marcan los candidatos que marcan. O sea, yo acabo de terminar una encuesta, no puedo dar los anticipos porque tengo que presentarla donde corresponde, pero simplemente decir, por ejemplo, que Jadwe marca cifras muy inusuales, y que Pamela Giles después de la elección baja harto. Después de que también el tercer retiro, eso, los retiros quedan un poco en un segundo plano. Exacto, y además porque en el fondo ella está puesta por el abuelo gobernador y toda esta disrupción de última hora que tuvo, que ella pensó que ella aumentaba el nivel de energía. Claro, aumentó el nivel de energía, pero a veces la energía se te vuelve disruptiva, entonces claro, todo parece indicar que los valores que ella fue construyendo previamente se fueron debilitando en esos días, y se ve la merma, se nota la merma de esa. Y en ese momento entonces aparece la última respuesta, es como decirle, ¿y cuál es la última respuesta que tenemos en el sistema político? ¿Quiénes no? Y eso sí les voy a contar, pero es que hice un ejercicio, puse en la encuesta la posibilidad, imaginarnos la posibilidad de que haya un presidente y un vicepresidente, o presidenta y vicepresidenta, en fin, pero esta figura norteamericana de la dupla. Y por ejemplo, en esa dupla, Jadwe con Boric andan muy bien. Andan muy bien como dupla. Entonces es interesante porque se les arma un mundo ahí. ¿Jadwe con Boric o Boric con Jadwe? No, Jadwe con Boric. En orden de precedencia. Sí. Entonces, se le está pasando algo. O sea, esto se está moviendo claramente. Con cada 2 o 3 semanas tenemos un escenario relativamente nuevo, lo que es muy inusual, muy, muy raro, pero hay que ponerle atención. ¿Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con que el movimiento errático del gobierno, que el gobierno es el que mejor y más maneja el escenario por razones súper sencillas, tiene 50.000 millones de dólares en el bolsillo para mover los escenarios. Bueno, resulta que eso es lo que está pasando, es que el gobierno, al ser errático, nadie sabe quién amanece con recursos y millonarios en la puerta lleno de sacos con dinero político para poder actuar cuando amanece una semana, cuando amanece un lunes. Perfecto. Pero vamos a estar hablando de quién aparece el próximo lunes, el próximo jueves, entonces. Don Alberto Mayol. Así es. 8:59. Muchas gracias por esta entretenida análisis del día de hoy. Y de verdad que vamos a ver qué está pasando el lunes que viene. Un abrazo y cuídese. Que estés muy bien, Alberto. Hasta luego. Disfrute de la primavera en la madre patria. Sí, aquí. Bueno.